Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo al canal un vídeo de la sección que yo tengo de aspectos tácticos. Sí, vuelve esta sección a el canal, siendo una sección donde claramente esta propia sección es una sección veraniega, y consideraba oportuno que en el día de hoy volviese al canal esta propia sección de aspectos tácticos, y ha vuelto esta sección en el día de hoy para hablaros de la importancia que tienen los revulsivos en el mundo del fútbol, siendo jugadores revulsivos que, como su propio nombre y propia definición indica, la palabra revulsivo se utiliza en el mundo del fútbol para el decir a un jugador que no entra como titular por parte de su entrenador, pero que luego entra en la segunda parte, ya sea o bien al descanso del propio partido o bien en los últimos minutos del propio partido, como en los últimos 30 o 35 minutos o incluso menos, incluso 20 minutos, para revolucionar el partido y para así hacer que tu equipo o selección, ahora que estamos con este propio mundial, consiga un resultado positivo. Y es que es muy importante el tener buenos revulsivos en tu propio equipo o selección, porque esto literalmente te puede dar títulos siendo jugadores revulsivos, los cuales yo especialmente considero que los jugadores revulsivos más importantes que hay en el mundo del fútbol son los jugadores los cuales son jugadores muy rápidos, y especialmente los jugadores de banda, siendo sobre todo los extremos izquierdos o derechos fundamentales para decir lo importante que es un revulsivo en el mundo del fútbol, porque al final el tener revulsivos buenos en otras posiciones es algo que está bien, pero luego se traduce menos en cuanto a los resultados finales de los partidos. Pero el tener un buen revulsivo que sea un jugador de banda hace de que luego al final esto se traduzca más en los resultados, porque si tienes un buen revulsivo desde la banda te va a generar un montón de ocasiones a favor y te va a generar siempre peligro para el rival, haciendo de que esto pueda cambiar completamente la tónica de los partidos. Y por eso considero de que los jugadores de banda son los jugadores más diferenciales. En cuanto a jugadores revulsivos se refiere, bien es cierto de que hay otros jugadores en la posición de arriba, como mediopuntas o delanteros centros como tal, que han sido jugadores revulsivos históricamente buenos. Veas el caso de Mario Götze o Ángel Correa, y estos son dos propios ejemplos de mediapunta y delantero centro. Pero también hemos visto en este propio mundial como el jugador Johan Manzambi, futbolista al cual es mediocentro ofensivo en los dos primeros partidos de Suiza, pero especialmente más en el segundo, que Suiza ganó por 4-1 contra Bosnia, cambió literalmente toda la tónica de este propio partido, porque ese partido iba 0-0 y a la selección suiza le costó un montón el marcar el primer gol, pero rompió la lata al propio Manzambi, siendo un jugador que luego acabó el partido con 2 goles y también dando un pase clave para, en este caso, su compañero Embolo, que le ponía mano a mano contra el portero rival, pero el defensa de Bosnia, en este caso Muharemovic, hizo una falta de último hombre, que esto provocó la roja de Bosnia en el minuto 80, siendo Johan Manzambi al final un jugador que cambió la tónica de este propio partido, y ese propio partido de revulsivo le valió para que en el día de ayer su seleccionador, en este caso Joaquín, lo pusiese como titular, siendo un jugador que acabó el partido con un gol y una asistencia, siendo claramente el MVP en el Suiza 2, Canadá 1. Y esto es algo que también habla de la importancia de los revulsivos en el mundo del fútbol, y que no tiene por qué ser un jugador siempre de banda, pero sí que, por lo que os voy a decir a continuación y os he dicho anteriormente, los jugadores de banda son más diferenciales en cuanto a tener buenos revulsivos de banda, porque al final son jugadores que te pueden generar espacios o que pueden regatear en el 1 contra 1 y al final acabar siempre generando ocasiones de peligro. Y esto es algo que lo vais a entender mejor con el ejemplo que os he escogido en este propio vídeo de un jugador en activo que es un revulsivo, que como revulsivo a mí actualmente me parece el mejor jugador revulsivo que hay en el
el mundo del fútbol, siendo un jugador que igual no es clase mundial, pero que me vais a entender ahora el por qué os lo pongo aquí, como es el propio futbolista Anthony Elanga. Anthony Elanga, a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, ha jugado un montón de veces como revulsivo. De hecho, la temporada esta 25-26 con su propio equipo, el Newcastle United, es un jugador que es más revulsivo que titular. Esto no quiere decir de que no haya sido importante para el Newcastle durante esta temporada, sino que por las condiciones de Anthony Elanga, que al final son condiciones de jugador muy rápido y jugador donde aprovecha más el cansancio de los rivales una vez de que está el partido en marcha, que una vez de que empieza el partido como titular, al final hace de que sea un jugador que como revulsivo sea un lujo el tenerlo. Y es que no, sus estadísticas han venido como jugador revulsivo, pero sí que ha venido un montón de goles de Anthony Elanga a lo largo de toda su trayectoria como futbolista profesional como revulsivo, siendo un jugador que me parecía el perfecto ejemplo para poner en este propio vídeo. Me parece un jugador que es claramente un revulsivo de lujo el que tiene el Newcastle United, y actualmente el mejor revulsivo que hay en el mundo del fútbol. De hecho, en el último partido que él ha jugado, que en este caso fue un partido muy malo para su propia selección de Suecia, porque él está disputando el Mundial con su selección de Suecia, es un jugador que sale como revulsivo en el minuto 55 y consigue de que Suecia, en un partido donde iba perdiendo en el primer tiempo, acabando el primer tiempo por 4-0, empiece la segunda mitad en el minuto 59 con un gol que fue un gol que de hecho metió el propio jugador Anthony Elanga, y es un jugador que está durante todo el partido pico y pala encarando a su lateral contrario, en este caso Van de Ven, que era el lateral izquierdo. Como Elanga pues al final juega como extremo derecho, y Van de Ven, aunque no sea lateral como tal, pues Ronald Koeman lo está poniendo como lateral izquierdo, y Elanga le volvió loco. De hecho, también hay un regate que le hace al propio Van de Ven en este propio partido que es cremita pura, y al final Elanga también estáis viendo sus últimos partidos como es un jugador que entra en todos los partidos menos en uno, que es en un amistoso del Mundial preparatorio, como jugador revulsivo, siendo algo que es fundamental también para deciros de que es un revulsivo muy top, y siendo un jugador revulsivo que al final este tipo de jugadores, el tenerlos en una plantilla, es algo que es muy beneficioso para un entrenador y que también es muy beneficioso para un equipo, porque te puede cambiar este tipo de jugadores las dinámicas de los partidos. También bien es cierto de que esto lo tengo que decir en este propio vídeo: para ningún jugador de fútbol el que tú le digas que eres un buen revulsivo es algo que va a ser un elogio para él, porque al final le estás diciendo de que te gusta más que juegue menos minutos a que juegue más minutos como titular. Se lo van a tomar así, aunque no deberían, pero al final los jugadores de fútbol son así, y lógicamente lo que quieren ellos es jugar todos los minutos, o si no todos, la gran mayoría de minutos, y al final por ser revulsivo no acabas jugando todos los minutos que tú deseas. Pero es que el que le digan a un jugador que es un buen revulsivo no es para nada algo que los jugadores se deben de tomar mal, aunque sí que entiendo la parte del jugador de querer jugar todos los minutos. Y esto, si te dicen de que eres un buen revulsivo, pues al final hace de que te están diciendo de que no quieren que juegues todos los minutos, porque lo que quieren es que juegues los minutos que a ellos les interese, una vez de que sea otro jugador el que salga titular por delante tuyo. Y al final es difícil el gestionar esto, y también a este tipo de jugadores hay que ponerles de vez en cuando como titulares, aunque sepas que rindan mejor como revulsivos, porque al final el gestionar este tipo de jugadores hace de que pues de vez en cuando haya que ponerlos como titular. Y también la propia afición, viendo que un jugador sale de revulsivo y te rinde muy bien, luego lógicamente se preguntan: oye, pues si jugaría más minutos y si jugaría como titular, seguro de que rendiría mejor. Y en el caso de Anthony Elanga es un caso donde es muy bien explicativo
el propio caso de él, porque es que como titular te rinde menos que como revulsivo, siendo al final un propio Anthony Elanga que, bueno, ha sido un jugador que como revulsivo en la gran mayoría de equipos donde él ha jugado ha sido una pieza muy importante, y al final es, yo creo, que el mejor ejemplo que os puedo poner en este propio vídeo para que entendáis la importancia de los revulsivos en el mundo del fútbol, siendo algo que, como os he dicho, para un jugador no es lo más gratificante el que te digan esto, y al final los jugadores todos quieren jugar la gran mayoría de los partidos, pero si algún entrenador os dice esto en un futuro, no os lo toméis como algo malo, porque no es algo malo, y de hecho los revulsivos muchas veces son jugadores que acaban resolviendo los partidos. Y ahora voy con el tramo final de este propio vídeo, donde os voy a dar unos cuantos tips para el poder deciros qué debéis de hacer para ser en el futuro jugadores buenos revulsivos en el mundo del fútbol. Esto es algo que ya he hecho en vídeos anteriores, el tema de los tips, y en este propio vídeo no iba a ser menos. Y bueno, voy a comenzar con el primer tips que yo os he escogido, como es en este caso el entrar con energía superior a la que se está llevando en el propio partido. Al ser tú un jugador que va a salir como revulsivo, previamente estás viendo en el banquillo lo que está sucediendo en el partido, y la intensidad que hay en el propio partido hace de que tú puedas ver que la intensidad sea un poco más alta, un poco más baja, y tú tienes que entrar con muchísima intensidad a este propio partido, más si estás viendo que la intensidad del partido en sí es baja, para luego ser un jugador que con desequilibrio aporte el poder hacer que tu equipo pueda conseguir la victoria. Este es un tip fundamental. Luego también, para ser un buen revulsivo tienes que entender el contexto rápidamente. Ser un buen revulsivo no solo significa el ser un jugador rápido, eléctrico y con desborde y ya está, sino que también tienes que tener coco y entender el contexto de lo que pasa rápidamente, si los rivales están cansados, si hay espacios a la espalda o si hay espacios en las bandas, tú debes de aprovecharlo y debes también de hablarlo con compañeros en bajo, porque bueno, tampoco lo vas a hablar en alto para que se enteren de lo que vas a hacer, en este caso los rivales, pero bueno, hablarlo con los compañeros en bajo y expresarles lo que crees que deben de hacer para al final que puedas ganar el partido. Y este es un tip que también es fundamental, al igual que ser decisivo sin necesitar mucho balón. Muchas veces el ser un jugador buen revulsivo en el mundo del fútbol hace de que no tengas por qué necesitar mucho balón, por temas de que eres revulsivo, igual te ponen los últimos 15 o 20 minutos, no vas a tocar mucho el balón, pero los balones que toques tienen que ser balones que tocarías como si la vida te fuese en ello, y tienes que ser un jugador que te desmarques, que generes ocasiones como disparos o pases claves en los partidos, que al final hace de que seas un buen revulsivo, este propio tip. Y luego el último tip que os voy a decir es lógicamente el tema de la velocidad. Si eres un jugador lento, considero de que no puede ser un buen revulsivo para cambiar la dinámica de este propio partido, porque al final el ser un jugador clave para mí es lo más fundamental que debe de tener un jugador bueno revulsivo, porque la velocidad es clave, y al final durante el transcurso de los partidos los jugadores lógicamente se van cansando más y hay más huecos que tú puedes aprovechar, y si eres un jugador lento no lo vas a aprovechar, pero si eres un jugador rápido que ha entendido cómo está el contexto de este propio partido, al final tienes así muchísimo ganado para ser un buen revulsivo para tu propio equipo y para ayudar a tu equipo a conseguir victorias. Y así serían los principales tips que yo considero de que debes de tener para ser un buen revulsivo en el mundo del fútbol, siendo algo que el ser revulsivo y el salir luego desde el banquillo es algo que el propio mejor jugador de la historia del mundo del fútbol, Leo Messi, ha dicho de que él, si no se encuentra al 100% para jugar un partido y tan solo puede jugar
por decir un ejemplo, 30 o 40 minutos, prefiere jugarlo como jugador revulsivo el jugar estos últimos 30 o 40 minutos que como jugador titular, porque al final de los partidos hay más espacios que él aprovecha muy bien. De hecho, lo hemos visto en más de un partido con el Fútbol Club Barcelona cuando jugaba en el Barça, como ha sido un jugador que ha resuelto. Lógicamente, Leo Messi, al ser el mejor jugador de la historia, al final como titular o como revulsivo va a ser siempre un jugador que dinamite los partidos si él tiene una buena actuación, que esto ha tenido buenas actuaciones en la gran mayoría de esos partidos. Pocos partidos han sido malos partidos para Leo Messi, y al final que el propio mejor jugador de la historia del mundo del fútbol te diga esto hace de que también se vea la importancia de ser un jugador revulsivo para tu propio equipo, sin ser Leo Messi un jugador revulsivo como tal, porque en la gran mayoría de partidos que él ha jugado, lógicamente él ha sido titular indiscutible. Que te diga él esto es algo bastante significativo. Y también quién soy yo para llevarle la contraria al propio Leo Messi en cuanto a esta propia declaración, pero bueno, al final lo que os digo, Leo Messi es un jugador que también no es un futbolista de banda, como os he dicho anteriormente, que para mí son los mejores revulsivos. Sí que juega por la banda derecha, pero no tiene esa punta de velocidad como tiene, por ejemplo, Anthony Elanga, que os lo he puesto como el ejemplo más claro para esto. Pero al ser Leo Messi un jugador tan fundamental y tan bueno, hace de que te cambie las dinámicas de partido y que se convierta, si lo tienes en tu equipo y si no está para jugar al 100%, al ponerlo en los últimos minutos, como el mejor revulsivo. Y bueno, ahora que os he dicho todo lo que os he dicho en este propio vídeo de la sección de aspectos tácticos, hablando de la importancia de los revulsivos en el mundo del fútbol, pues doy por concluido este propio vídeo que acabáis de ver. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante. En el caso de que os suscribáis, activar la campanita para que así YouTube os notifique de los nuevos vídeos que vaya subiendo a mi propio canal de YouTube. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos o algo que creáis que me haya podido dejar de hablar en este propio vídeo que acabáis de ver. Y bueno, también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo, que en este caso es la red social de TikTok, en la cual me llamo igual que en esta red social de YouTube, Fútbol en Modo Podcast. No tiene ningún tipo de pérdida y os recomiendo mucho de que me sigáis por allí. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.